Iván Simonovic, el prisionero rojo, como se autodenomina en su libro homónimo, es uno de los presos más conocidos de Venezuela, condenado junto a varios funcionarios a la pena máxima de 30 años luego de los sucesos del 11 de abril del año 2002. Lleva más de 9 años tras las rejas, pero hoy no hablaremos de las razones por las cuales está allí, sino de su estado de salud, la cual aparentemente está muy deteriorada. Pero ¿cuál es la condición actual de Iván Simonovic de 53 años? Por eso, el día de hoy nos acompaña vía telefónica desde Caracas su esposa Bonnie Simonovic. Bienvenida, Bonnie. Muchas gracias por acompañarnos. Hola, Bonnie, te pregunto, ¿cuál es el estado de salud? Muy amablemente, gracias. Te lo doy también a ti por acompañarnos. Y Bonnie, ¿cuál es el estado de salud actual de Iván Simonovic? Bueno, mira, María Alejandra, realmente él tiene un cuadro bien complicado asociado a una osteoporosis que le puede producir fracturas espontáneas en el fémur, y eso en menos de 15 minutos podría acarrearle la muerte, ¿no? Así fue certificado por un médico forense del propio gobierno nacional. Sin embargo, ahorita, claro, como no son atendidas y él ya lleva casi 10 años preso en unas condiciones que no le permiten ser atendido debidamente, pues entonces él sintió unos fuertes dolores en el pecho, lo llevaron al hospital militar, siendo él civil, teniendo él sus médicos de confianza, que es algo muy grave porque Iván no es militar, Iván es civil y siempre ha sido atendido antes por sus médicos de confianza. Bueno, lo que determinó el propio jefe de cardiología del hospital militar es que él tenía un dolor torácico bien fuerte, una hipertensión arterial sistólica, tenía cardiopatías, tenía trastornos también en la conducción de todo su sistema cardíaco y tiene unos bloqueos en sus venas y están también asociadas a una hipertensión arterial bastante fuerte que tiene y que no puede ser atendido donde él está. Bonnie, tengo entendido que Iván era un hombre sano, que cuando comenzó todo esto, ¿qué le sucedió a su salud en estos años? ¿Por qué se deterioró de tal forma, más allá de la parte psicológica y lo que puede afectar, pues por supuesto, estar tras las rejas? ¿Qué pasó? Claro, sí, María Alejandra. Bueno, mira, él cuando lo detuvieron el 22 de noviembre del año 2004, él fue recluido en un lugar que no es un centro de reclusión, como son los calabozos del Servicio de Inteligencia del país de Venezuela. Entonces, él estuvo por más de 9 años recluido en un hueco de 2x2, donde solamente en esos 9 años tuvo acceso a 13 días de sol. Y como tú sabes, el sol es indispensable para todo el tema óseo. Entonces él, de ser una persona absolutamente sana y tiene apenas 54 años, entonces imagínate, ahora tiene una osteoporosis que la tendría un anciano de 80 años. Y van amarrándose los zapatos. Espontáneamente puede fracturarse el fémur. Así de débiles están sus huesos. Además de eso, ha tenido unas enfermedades. ¿Cómo? No, te iba a preguntar que quién o quiénes han sido los médicos que han diagnosticado todo esto. Bueno, mira, fueron los propios médicos oficiales, médicos forenses del Cuerpo de Investigaciones Criminales Científicas que están adscritos, de hecho, a la Dirección de Derechos Fundamentales de la Fiscalía Forense, que ha enviado la propia fiscal Luisa Ortega Díaz, y cuando ellos han visto que el informe de Iván es bastante grave, que es un enfermo de consideración, pues simplemente mandan a hacerle otra evaluación distinta para que con un forense que esté totalmente subordinado a las instrucciones de Luis Ortega Díaz, que son negarle la medida humanitaria a Iván, pues entonces digan que su enfermedad sí es grave, pero no es terminal, como dice la defensora del pueblo. No, que Iván está grave, pero no es terminal. Y ella como que no conoce bien la legislación venezolana, porque nuestra legislación, para que te acuerden, una medida humanitaria, tú tienes dos supuestos, o que la enfermedad sea grave, que es el caso de Iván, o que la enfermedad sea terminal. Iván no está en estado terminal, pero Iván está sufriendo una enfermedad grave que puede llevarlo en cualquier momento a la muerte. Te referiste que Iván fue trasladado recientemente al hospital militar. ¿Cómo es la atención médica que recibe día a día, bien sea en la cárcel o cuando lo trasladan? Bueno, terrible, porque Iván está ahorita en una cárcel militar en Los Teques,
en el estado Miranda, está alejado de los centros médicos a los cuales él tenía acceso antes, y ahora el hospital más cercano es el Victorino Santaella, donde hace un año Iván casi murió por un diagnóstico equivocado de los médicos comunitarios. Yo no sé cómo pedirle a la Fiscalía que Iván no sea atendido por médicos militares ni por médicos comunitarios, sino por sus médicos de confianza. En el hospital militar no hay insumos, imagínate que son unas habitaciones terribles, ahí no hay ni siquiera papel higiénico, no hay las condiciones mínimas, las medicinas las tenemos que proveer nosotros. Realmente la situación, y por más que yo debo reconocer que se ha hecho un esfuerzo en la cárcel de Ramo Verde para que Iván pueda tener una atención médica, sin embargo, es un centro de reclusión que no cuenta con las condiciones médicas, de infraestructura, de rehabilitación, de fisioterapia que necesita Iván. Y entonces se lo dijeron los médicos en esta última oportunidad: usted no está siendo atendido debidamente y sus condiciones de salud van a ir desmejorando. Ahora es el corazón, antes eran los huesos, el hígado, cada vez van a ir desmejorando, y en cada emergencia simplemente es como apagar un incendio, pero no atienden la causa real de lo que le está generando todo este grave malestar que le está sufriendo. Bueno, hace semanas Iván decidió comenzar una huelga de hambre, pero luego la paró, pues decidió terminarla. Realmente en su condición no ha debido ni comenzarla, pero ¿qué fue lo que pasó allí? Bueno, mira, realmente Iván está muy desesperado. Nosotros estuvimos esperando casi un año por una respuesta de una juez sobre la medida humanitaria, y bueno, Iván lo que quería era que la juez decidiera de una vez. La juez decidió en su contra, ni siquiera tomó los informes médicos que estaban generados por los propios doctores del hospital militar, porque no es que yo puse a nuestros médicos privados a generar un informe, no. Con ocasión al diálogo se generó una junta médica que estaba integrada por médicos militares del gobierno y médicos de Iván. Ellos concluyeron que sí, que Iván era acreedor de una medida humanitaria. Sin embargo, pues la opinión de la fiscal, de la defensora, fue negarle la medida a Iván. La juez simplemente cumplió la orden, porque aquí el juez que toma una decisión independiente, el juez que es destituido. La juez no tuvo la fortaleza de espíritu para decretar una medida humanitaria, porque además aquí hay otro alcalde del estado Carabobo, el alcalde de Valencia, así que él simplemente por padecer una tensión alta le dieron una medida humanitaria. Yo no digo que no se la den, porque quizás es una condición grave, pero porque no se la van a dar a mi esposo, porque aquí sí hay justicia para los que comulgan con las ideas del presidente Chávez, el presidente Maduro, y los que nos oponemos a este gobierno, entonces no tenemos derecho. La fiscalía simplemente lo que hace es aplastar los derechos de Iván, y bueno, Iván, una vez que le negaron la medida humanitaria, yo lo ahorita, él está muy flaco, muy deteriorado. Yo le pedí que en nombre de mis hijos que por favor desistiera, porque no tiene sentido. Aquí ni siquiera respetaron los derechos humanos del señor Franklin Brito, lo dejaron morir en el propio hospital militar. Por eso es que yo no les acepto a estos militares ni agua, ni un café, no les acepto nada, porque yo soy una civil, mi esposo es civil y mi familia es civil, no queremos nada con los militares. Sí, recuerdo perfectamente al señor Brito que pues falleció luego de esta huelga de hambre. Bonnie, aprovecho para preguntarte, ¿cómo están ustedes como familia? Bueno, mira, ese es el tema más duro, porque ya mi hijo tiene 21 años y él tenía 12 cuando su papá estaba preso. Mi hija tenía 7 años y ya tiene 17. Hemos tenido que pasar por tantas cosas solos. Nuestra casa ha sido atacada. Nos han lanzado bombas, nos lanzan piedras, nos ofenden. Mis hijos ya están grandes, ven las redes sociales, y el ataque por parte de la gente afecta al gobierno de Maduro, es inclemente. Mis hijos han tenido que cerrar en varias oportunidades sus cuentas en las redes sociales, porque ellos piden consideración con su dolor, pero para ellos nuestro dolor no existe. Iván se perdió la primera comunión de mis hijos, su graduación, hemos tenido que operarlo, hemos tenido que enfrentar tantas cosas solas, y ir a la cárcel con mi hija todos los fines de semana es algo terrible. Ver cómo requisan a tu hija, cómo requisan a tu hijo, ¿sabes? Iván no solamente está preso él, estamos presos todos nosotros, sufrimos todos nosotros, todo lo que le hacen a Iván, no solo se lo hacen a Iván. Ese odio también ha repercutido de una manera muy, muy fuerte en nuestra familia. Sin embargo, hemos hecho un gran trabajo para tratar que esto no se transforme en resentimiento.
ese resentimiento del cual nosotros hemos sido víctimas y que le ha hecho tanto daño al país. Bonnie, de verdad que muchísimas gracias por el contacto, por darnos toda esta información acerca de la salud de Iván Simonovi y que, pues, por supuesto, esperemos mejore y no siga deteriorándose. Muchísimas gracias por acompañarnos hoy en Realidades en Contexto.